Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. ¿Aló? Aprovechar la oportunidad para mencionar a los países del patrocinadores como son Cuba, Ecuador y Sudáfrica, pero hay muchos otros también que están apoyando esta iniciativa cada vez más. Sí, este proceso se inicia gracias a la Vía Campesina y a los movimientos campesinos del mundo que seguramente Diego va a comentar en su presentación. Ya desde hace varias décadas están peleando y solicitando por el respeto de sus derechos humanos. Y formalmente este proceso se inició aquí en el Consejo de Derechos Humanos desde el año 2012, y eso fue a raíz de varios estudios, entre ellos el estudio del relator sobre el derecho a la alimentación y el estudio del Comité Asesor, que es el órgano de expertos que asesoran al Consejo de Derechos Humanos, el cual en el año 2012 dijo muy claramente que es necesario un nuevo instrumento, una declaración para proteger a los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales, ya que los instrumentos existentes no son suficientes. Se mencionaba, por ejemplo, varios instrumentos de la OIT que lastimosamente no protegen a los campesinos porque en su mayoría los campesinos trabajan de forma informal, si se quiere, y por tanto no vienen a ser protegidos por los instrumentos existentes. Y como ustedes saben, lastimosamente la situación de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales, tales como los pastores, los pescadores, los recolectores, los nómadas, también los trabajadores migrantes rurales, la situación de este grupo de personas es cada vez más preocupante. Ya Diego comentará en su presentación, pero en el estudio del comité asesor se explica que de todas las personas que viven debajo de la extrema pobreza, el 75% son personas que trabajan y viven en las zonas rurales, son los pequeños productores campesinos. Y son justamente ellos quienes nos dan de comer. Muchos estudios lo han demostrado, incluyendo estudios de la FAO, que alrededor del 70% de los alimentos que consumimos son producidos por la pequeña producción familiar campesina. Y por tanto, el apoyo y la contribución de los campesinos a la alimentación en el mundo es fundamental. Y en ese sentido, proteger los derechos de este grupo no solamente significa proteger a una parte importantísima de la humanidad, sino significa proteger también los derechos de todos nosotros a continuar alimentándonos de manera sana y nutritiva gracias a los alimentos que nos dan los campesinos. Y en ese sentido empezó el proceso a través de una resolución del Consejo de Derechos Humanos el año 2012, en la cual se estableció el mandato de crear este grupo de trabajo para negociar, finalizar y presentar al Consejo de Derechos Humanos una declaración sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales. Y es así que bajo este mandato se han realizado ya 4 sesiones del grupo de trabajo, 4 sesiones anuales. En estas sesiones se ha venido negociando el texto de la declaración. Ha sido un proceso amplio, participativo, transparente. En este grupo de trabajo pueden participar todos los estados que estén interesados, también la sociedad civil, y han participado también expertos, y por supuesto han participado los campesinos, quienes son los principales actores de este proceso.
El texto de la declaración ha ido evolucionando en el proceso de la negociación. Se inició con un texto, el texto propuesto por el comité asesor, y con el transcurso de las sesiones y también escuchando, recogiendo los diferentes comentarios, las sugerencias, las propuestas de las partes, el texto ha ido sumando elementos y también adecuando el lenguaje a fin de que tengamos un mayor apoyo de los países. En la cuarta sesión que se llevó a cabo el año pasado, en mayo, hubo una amplia participación de los países, de la sociedad civil, también de organismos internacionales que están siguiendo este tema, como la FAO, la Organización Internacional del Trabajo, y cuyos aportes, sugerencias han sido muy valiosos. Y es en este cuarto periodo de sesiones que se le ha solicitado a la embajadora Nardi Suxo, quien es presidenta relatora del grupo de trabajo, elaborar una nueva versión, una versión revisada del proyecto de declaración, a fin de incorporar todas estas sugerencias y también tratar de acercar las posiciones que en algunos temas específicos se encuentran, digamos, son diferentes, si se quiere. Y es en ese sentido que la embajadora Nardi Suxo, sobre la base de todas estas sugerencias y también contando con el consejo de varios expertos a nivel mundial, ha preparado la nueva versión, la versión revisada del proyecto de declaración, la cual ahora ha sido circulada a todas las delegaciones y está ahora disponible también en el sitio web del grupo de trabajo. Y en esta versión revisada se han recogido esas propuestas y se puede ver el gran esfuerzo para tratar de acercar las posiciones, dando lenguajes de compromiso, como se llama aquí, a fin de que todas las partes se sientan cómodas con el texto. Pero lo más importante es que el texto tiene que cumplir con su mandato y es proteger los derechos de los campesinos. Y en ese sentido, el proyecto de declaración necesita mantener esa ambición y ese objetivo por el cual ha sido establecido, y es por eso que se mantienen ahí importantes derechos que son necesarios para este fin, dentro de los cuales deseo resaltar, por ejemplo, el derecho a la tierra, el derecho a las semillas, el derecho a los medios de producción, el derecho al agua, la soberanía alimentaria, entre otros muy importantes, tales como los conocimientos tradicionales, el derecho a la participación. Son 28 artículos ahorita que componen el proyecto de declaración, que abarcan derechos civiles, políticos, también derechos económicos, sociales y culturales, y todos ellos muy necesarios para proveer y para otorgar a la posibilidad de que los campesinos puedan ejercer al mismo nivel que todos los demás sus derechos humanos, lo cual no ha sido el caso hasta la fecha. Quiero destacar también que en este proceso de la negociación de la declaración han participado, como lo decía, muchos expertos, representantes de organismos internacionales y la sociedad civil, por supuesto, y los campesinos, que son los principales actores. Ahora, el proceso de la declaración, tal como ha sido solicitado en la última resolución que fue adoptada en septiembre en el Consejo de Derechos Humanos, se celebrará una quinta sesión del grupo de trabajo el próximo año. Esa va a ser en abril, del 9 al 13 de abril, aquí en Ginebra. En esta sesión habrá también webcast, que será la primera vez, entonces es un paso muy importante para que todos puedan ver los avances. En esta sesión, conforme al mandato, se ha solicitado que se negocie el proyecto revisado de declaración que ha presentado la presidenta, y existe una gran expectativa de que podamos, ojalá, concluir esta negociación. Ya ha habido, no solamente durante las pasadas 4 sesiones, pero han habido muchas otras reuniones informales, varios eventos organizados por la sociedad civil, por
los campesinos, en fin. A nivel global creo que es un tema que se ha ido discutiendo mucho y ha crecido el entendimiento entre las partes, ha habido una participación muy constructiva, pero nos parece muy importante que no esta discusión tampoco se extienda por muchos años, porque los campesinos necesitan de manera urgente contar con este instrumento que pueda proteger sus derechos. Y en ese sentido, en la quinta sesión, lo que sucederá es que vamos a negociar esta versión revisada del proyecto de declaración. Se va a utilizar, se está pensando utilizar un formato similar al que se ha utilizado la pasada sesión, es decir, que vamos a discutir todos los artículos y vamos a contar también con la presencia de expertos para que puedan responder si es que existen algunas preguntas. Sin embargo, a estas alturas de la negociación, nosotros creemos que se necesita sobre todo muchísima voluntad política para apoyar este proceso, y en ese sentido realmente esperamos que todos los estados puedan sumarse a este momento histórico que se está por vivir en el Consejo de Derechos Humanos. ¿Cómo continúa el proceso? Una vez que la presidencia, una vez que el grupo de trabajo considere que ha concluido sus debates, se ha concluido la negociación, la declaración tiene que ser presentada al Consejo de Derechos Humanos para su adopción. En el Consejo de Derechos Humanos existen dos formas de adoptar los instrumentos, ya sea las resoluciones, en este caso la resolución con la declaración. Una es por consenso y otra es por votación. Ambos métodos son igualmente legítimos. La presidencia del grupo de trabajo está trabajando y está haciendo todos los esfuerzos para que esta declaración pueda adoptarse por consenso. Al mismo tiempo, las resoluciones que se han ido adoptando hasta la fecha sobre este tema se han adoptado por voto, porque hay algunos países que no quieren apoyar este proceso, lastimosamente. Cada vez son menos países los que se oponen, pero existen todavía países que se oponen a este proceso y consideran que no es necesaria esta declaración, a pesar de que los mismos expertos, los mismos campesinos, y a pesar de que la mayoría de los países sí considera importante. Y en ese sentido, si es que se propone a consideración del Consejo de Derechos Humanos la declaración, esta tiene que ser adoptada por una mayoría de los miembros del Consejo. Son 47 miembros del Consejo de Derechos Humanos. Una vez que pasa por esta adopción y es adoptada por el Consejo de Derechos Humanos, el procedimiento es que la declaración pasa a la Asamblea General, así como todas las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos, y la Asamblea General toma una decisión sobre la declaración. Ahí también puede llamar también a voto si es que algún país llama a voto, y en ese sentido también se adopta por la mayoría de los miembros presentes. Eso es en cuanto al proceso. Seguramente quizás quedan algunas preguntas y estamos aquí a disposición para responder. Simplemente resaltar que de parte de Bolivia consideramos que es un tema de vital importancia, sobre todo ahora que tenemos grandes retos para la humanidad, incluyendo el cambio climático. Varios informes de expertos nos han mostrado que es la agricultura campesina, la agricultura familiar, la que puede darnos una solución. Son ellos los que han preservado la biodiversidad en la alimentación. Las semillas que tenemos nos permiten tener alimentos diversos, nutritivos, variados, y esta es la única manera en la cual vamos a poder enfrentar los retos que se vienen para adelante, incluyendo el cambio climático, que nos va a afectar a todos nosotros. Entonces vemos realmente con mucha urgencia la necesidad de adoptar este instrumento.
consideramos que no se trata de no es un instrumento vinculante, lastimosamente, no es un tratado, no genera obligaciones vinculantes, pero sí es una forma de visibilizar este objetivo común de la comunidad internacional de generar mejores condiciones y de promover un mejor nivel de vida para las zonas rurales. Esto ayudaría también a paliar varios problemas que se enfrentan hoy en día, como la alta tasa de migración de las zonas rurales por la falta de condiciones que tienen las personas que viven ahí, y lo cual está generando riesgos para la soberanía alimentaria. Entonces, este es un tema que para Bolivia es de gran importancia, y creemos que, tal como lo ha señalado ahora la relatora sobre el derecho a la alimentación en su último informe, el reconocimiento de los derechos de los campesinos, el reconocimiento de los derechos colectivos, viene a ser la manera más útil y más importante para poder preservar el derecho de la alimentación de todos nosotros. Entonces, alentamos a todos los participantes de este evento desde su trabajo, a que puedan sumarse a este proceso, que puedan acercarse a sus gobiernos y por favor indicarles la importancia que tiene esta declaración, porque creemos que se trata realmente de un proceso histórico. Recientemente se adoptó en Naciones Unidas la década para la agricultura familiar, que comienza el año 2019, y creemos que la adopción de esta declaración antes de esa década sería realmente de gran valor para sumar a los esfuerzos de la comunidad internacional en favor de este objetivo. Entonces, una vez más, muy agradecidos por la invitación y estamos a disposición para cualquier pregunta. Yo, antes de abrir el espacio para las preguntas, solo quisiera recordar que este proceso viene de la lucha campesina, como Diego lo va a explicar, y aunque no es vinculante, sería la primera vez que los estados se están sentando a discutir y a establecer un estándar internacional sobre los derechos de las campesinas, los campesinos y otros que viven en áreas rurales, como los pescadores, los pastores, los trabajadores rurales, y por tanto tiene un valor muy grande en la evolución del derecho internacional, que puede servir a los movimientos para generar más leyes y más poder, en realidad, que es lo más importante dentro de sus países. Y así nació, por ejemplo, todo el movimiento de derechos humanos empezó a codificarse a través de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que también era un instrumento como este, en principio no vinculante, pero que los estados tenían que cumplir de buena fe, lo mismo que la Declaración sobre Derechos Campesinos. Entonces, como tú lo decías, es realmente un momento histórico. Ahora quisiéramos dejar unos 10 o 15 minutos para preguntas de los participantes, Natalia, que se dirijan a ti, y después Diego va a hablar por medio del teléfono de Isabel. Así que empezamos con las preguntas. Pueden levantar la mano. De pronto, Isabel, ¿puedes explicarnos cómo es el mecanismo para plantear las preguntas? Hola Ana, y hola a los otros también. Ahora primero vamos a hacer una ronda de preguntas. En el momento no veo ninguna mano. Ana, ¿qué querías? Aquí, a ver, Joana. Joana, tú tienes que reactivar el audio porque yo no puedo hacer. Sí, Joana, por favor. Hola a todos, buenas tardes. Acá Joana, no te escucho. ¿Puedes hablar más alto? Alto. Hola. ¿Me escuchan ahora? Está en el máximo del volumen por acá. ¿Me logran escuchar? Sí, ahora sí. Tienes que hablar súper cerca al micrófono, por favor.
Bueno, gracias a todos, a todas por esta excelente iniciativa y gracias obviamente a Natalia por su presentación. Me gustaría acá levantar algunas cuestiones para aclarar algunos procedimientos porque realmente no estoy suficientemente dentro de todos estos detalles. Relativamente al grupo de trabajo, Natalia ha comentado que cualquier país puede hacer parte del grupo de trabajo, incluso la sociedad civil. Bueno, cualquier país mismo que no tenga derecho a voto puede participar en el grupo de trabajo, esa es una cuestión. La otra es si la sociedad civil puede proponer participar en este proceso. Como saben, el mecanismo de la sociedad civil del CONSAN-CPLP de los países de lengua portuguesa está muy interesado en seguir más de cerca este proceso, así que le gustaría saber cómo proceder para ser parte de este grupo de trabajo. También nos gustaría saber un poquito más sobre la coordinación del grupo de trabajo. Se seguirá con la embajadora, mismo que, bueno, la embajadora esté saliendo de Ginebra. Relativamente al documento que está ahorita en discusión, nos encantaría saber cuáles son los temas más sensibles para esta próxima negociación y quién serían los principales opositores dentro de los miembros que tienen derecho de voto para que pudiéramos pensar cómo actuar en el sentido de sensibilizar a algunos actores para la aprobación o por lo menos para que sean sensibles para algunos de los temas más delicados en la discusión. Relativamente a la reunión de abril, me gustaría preguntar si es posible participar, mismo que no sea personalmente, o sea, si no tenemos las condiciones para estar personalmente en esa discusión, ¿será transmitida vía streaming o están pensando en esa posibilidad? Para allá dejo solamente estos 3 bloques de cuestiones y seguro que continuaremos en contacto. Gracias. Gracias, Joana. Creo que son bastantes. Isabel, si te parece, recogemos algunas y después le damos la palabra a Natalia, por favor. Sí, muy bien. Hay otros, por ejemplo, Hélène Roux. Hélène, tienes que reactivar el audio, por favor. Sí. Sí. ¿Me escucha? Sí, se escucha un poco más alto, por favor, pero se escucha. Ok. Bueno, mi pregunta es sobre el carácter vinculante o no vinculante de la declaración. Porque yo me refiero a, por ejemplo, las directivas voluntarias de la FAO sobre el tema de acaparamiento de tierra, que también son directiva pues voluntaria, por lo tanto no vinculante, y estamos como viendo cuáles son los problemas que eso trae, de que precisamente no son vinculantes esas disposiciones, y teniendo en cuenta la dureza y la magnitud de los conflictos agrarios que hay a nivel nacional en muchos países, yo me pregunto cómo va a ser eso de una declaración no vinculante, en particular en cuanto a acceso a la tierra. Eso es. Gracias, Joana. ¿Hay más preguntas? Sí, a ver. Jorge Varela tiene una pregunta o un comentario. Jorge, tienes que reactivar el audio, por favor. ¿Nos escuchas, Jorge? Si no, vamos a Kelly Johanna. Kelly, tú tenías una pregunta. Por favor, hay que deactivar el audio.
Evelyn, no te escuchamos. No sé si es otra vez un... Sí, estás silenciado. Tú puedes... Ah, sí, ahora te escucho. Aló, buenos días. Un poco más alto, por favor. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, pero un poco más cerca al micrófono, por favor. Se escucha muy mal. Buenos días, ¿me escuchan ahí? Se puede, ¿Me sí, escuchan? inténtalo. Buenos días. Primero pues saludar el espacio. Me parece importante, digamos, este foro o este seminario. Yo tengo una pregunta y es pues, yo soy de acá de Colombia. Yo hago parte del proceso de mesa campesina en el departamento del Cauca. Y tengo una pregunta pues con referente a lo que expuso Natalia Pacheco y es, primero, ¿cuáles serían esas condiciones para participar en este grupo, digamos, como sociedad civil, digamos, que pudiera ser vinculante dentro de esta instancia como Mesa Campesina Cauca? Y segundo, sí me preocupa también que esta declaración o lo que se esté pretendiendo realizar al interior de ella, pues no pueda ser vinculante, dado como cuál sería el mecanismo, pues si bien digamos aquí en Colombia no hay voluntad política frente al reconocimiento de los derechos de los campesinos, y pues acá se ha venido dando una historia, una lucha histórica frente, digamos, a los movimientos a nivel nacional. Pues en este momento pues estamos exigiendo pues que el DANE nos hubiera incluido en el censo para que no se tuviera en cuenta en las estadísticas nacionales pues el conteo de los campesinos, realmente cuántos somos y las condiciones que hay. Entonces mi pregunta básicamente va como en torno a las dos anteriores que nombré. Vale, muchas gracias. Hay 2 o 3 preguntas más. ¿Está bien si Sí, recojámoslas. sí, recojamos y después damos la palabra a Natalia? Sergio, ¿tú querías decir algo? Hola, Sergio. Hola, sí, buenas tardes. Sergio Buenas tardes. Coronado, de la coordinación de FIAN Colombia, ahora basado en Berlín. Y no, pues muchas gracias a Natalia por la explicación y a FIAN Internacional por organizar este seminario. Creo que es bien importante seguir el proceso. Mi pregunta tengo 2 preguntas. Una sobre si de alguna forma en todo este proceso ha habido algún tipo de valoración o de acercamiento con pueblos indígenas o con otro tipo de organizaciones que puedan soportar también esta iniciativa, ¿no? Solamente pues para reforzar que es una iniciativa que va a beneficiar a todas las personas que viven en el mundo rural, no únicamente a los campesinos, pero claro, con un énfasis en los campesinos, y creo que también ese tipo de apoyos podrían ser importantes. Y la segunda es sobre el rol de los expertos, ¿no? Porque ya Natalia mencionaba un poco que va a haber como una ronda de trabajo con expertos en la 5ª sesión. Y también mi pregunta es, ¿cuál es la expectativa de esa participación de expertos en esa ronda y qué tanto esto puede balancear a favor del proyecto de declaración? Digamos, una buena participación de expertos podría ser favorable y en qué sentido se espera que esto opere. Gracias. Gracias, Sergio. Quizás un comentario, una pregunta más de Viviana Tacha. Viviana, a ver si te escuchamos. Hola, buenos días. Viviana Tacha de Tierra Digna, Colombia. Bueno, sumarme también al agradecimiento por el espacio y por mantenernos informados sobre este proceso, y tengo 2 preguntas muy puntuales. La primera relacionada con los tiempos que va a tomar la aprobación de la declaración. Entiendo que habrá una 5ª sesión del grupo de trabajo y después de eso lo que Natalia nos explica es que viene una aprobación por parte del Comité de Derechos Humanos y del Consejo de Derechos Humanos, y posteriormente esto pasa a la Asamblea. La pregunta es cuánto tiempo puede pasar entre la finalización de la negociación y estas 2 etapas posteriores. Y la segunda pregunta está relacionada con una observación general que entiendo se está preparando desde el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas,
Y allí la pregunta sería, ¿cuál es el diálogo? Bueno, esa observación entiendo que se está preparando sobre el derecho humano a la tierra. La pregunta es, ¿cuál es el tipo de relación que existe entre estos distintos tipos de mecanismos, de instrumentos, que aunque entiendo obviamente son diferentes, pues tienen una relación muy, muy estrecha? Entonces, no sé si nos pueden comentar qué tipos de discusión, diálogo existe entre estas discusiones similares que se están dando al interior de Naciones Unidas y sus distintos mecanismos. Gracias. Gracias. En el momento no veo ninguna otra pregunta. Jorge me ha escrito, solo voy a leer la pregunta. ¿Qué se ha hecho para convencer a los Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y Guatemala? Y sí, con estos comentarios y preguntas voy a dar la palabra a Natalia otra vez. Sí, muchas gracias a todos por las preguntas, muy importantes. Con relación a la pregunta de Joana, aprovecho para saludarla. Ha sido un placer poder participar y ver realmente cuán activo es la sociedad civil en Portugal y en los logros que están logrando los países de la comunidad de lengua portuguesa, realmente muy inspiradores para todas las regiones. Y saludamos que en su última reunión en Lisboa, los países de lengua portuguesa se hayan comprometido a participar de manera activa, y creo que la sociedad civil ha tenido una participación fundamental en eso, y agradecemos muchísimo a Joana y a todos los miembros de la CONSAN. Para participar entonces en el grupo intergubernamental, todos los países son bienvenidos, todos pueden tomar la palabra, ya sea los miembros o los no miembros del Consejo de Derechos Humanos. El grupo de trabajo es de composición abierta y todos los países pueden participar. Ahora, dentro de los países hay grupos, ¿no?, que se organizan. Por ejemplo, la Unión Europea normalmente ha participado con un vocero, ¿no?, pero eso ya depende de cada grupo regional. Varios países participan de manera individual, entonces no hay ninguna limitación. Todos los países pueden participar, y también los observadores. También ha participado, por ejemplo, si no me equivoco, la Santa Sede, la representación de la Santa Sede, también Palestina, por supuesto. Entonces es abierto. Para la sociedad civil también es abierto. Entiendo que normalmente aquí en Naciones Unidas piden la acreditación ante ECOSOC, pero hay varias maneras para solucionar eso. Yo les puedo facilitar después el contacto de la persona en la Secretaría que se encarga de esta facilitación. Una posibilidad para la sociedad civil que no tiene acreditación ECOSOC es poder contactarse con organizaciones de la sociedad civil que sí tienen acreditación ECOSOC y que seguramente estarán disponibles para abrir sus micrófonos a aquellos participantes que no tengan una acreditación ECOSOC necesariamente, pero en todo caso a Bolivia, y creo que a todos los miembros del Core Group nos interesa mucho una amplia participación. En esta sesión va a haber webcast, va a ser la primera vez que tenemos webcast, entonces todos pueden seguir la sesión desde donde estén. Todavía no hemos logrado la tecnología para poder recibir preguntas, por ejemplo, de manera simultánea, si se quiere, de los participantes fuera de la sesión, pero bueno, el webcast ya es un primer paso, entonces nos va a acercar, creo, a las personas que no puedan participar. Con relación a la presidencia, sí, la presidencia continúa estando a cargo de la embajadora Nardi Suxo, y esperamos que la embajadora pueda venir en abril. Todavía estamos esperando la confirmación, pero les vamos a hacer saber lo antes posible. ¿Cuáles son los temas más sensibles? Esta es una pregunta muy importante. Ahí seguramente Diego también va a poder contribuir, pero
Hay varios temas que son sensibles y son importantes a la vez. Un tema central para esta declaración es el derecho a la tierra, reconocido como derecho y no solamente como un acceso. Ahí los expertos seguramente van a tener un rol muy importante para explicar cuál es la diferencia, pero el acceso no genera ninguna obligación, es decir, uno que tiene dinero simplemente puede ir al mercado y comprar una tierra y acceder a una tierra. Pero la declaración no se trata de eso, la declaración va más allá. La declaración es un reconocimiento a ese derecho intrínseco que tienen los campesinos, tanto de manera individual como colectiva, a poder tener una tierra. Entonces, el derecho a la tierra como derecho es uno de los temas fundamentales y que esperamos poder avanzar en la discusión. Ha sido un poco contestado por quienes quizás tienen algunos temores sobre lo que puede representar esto. Y en ese sentido, y respondiendo un poco también a la pregunta de Sergio, la participación de los expertos, incluyendo los campesinos, que son los expertos que más nos pueden guiar en esto, es fundamental porque ellos nos pueden explicar que el reconocimiento de un derecho no quita otros derechos existentes, es decir, el reconocimiento de los derechos de los campesinos no significa que vamos a dejar de reconocer otros derechos y otras obligaciones que ya los estados las han asumido. Entonces ahí hay quizás un temor infundado que existe y que hace que algunos estados no quieran sumarse a apoyar este derecho que es fundamental. Otro tema importante es los derechos colectivos. Este reconocimiento colectivo aparece en varias partes de la declaración y no se trata solamente de la palabra colectiva, que para muchos, muchos no lo entienden, quizás no tienen esa realidad en sus países y es natural porque cada país ha vivido una historia diferente. Creo que quizás aquellos de la región de América Latina tenemos una facilidad quizás más grande para poder entender qué es un derecho colectivo, cómo se manejan colectivamente las tierras en nuestra región, y ese manejo justamente colectivo ha permitido preservar, ha mantenido el uso sostenible de las tierras y ha favorecido la preservación de los derechos de los grupos campesinos. Entonces, para Bolivia y para muchos otros países, ese reconocimiento es también una ruptura con un pensamiento individualista, un pensamiento que favorece, si se quiere, solamente la propiedad privada y la cual es, por supuesto, individual, ¿no? No estamos queriendo decir con esto que el reconocimiento a los derechos colectivos signifique ir en contra. No, los derechos individuales están ahí bien reconocidos, pero significa no cerrarnos a otras formas de pensar que existen y que los campesinos nos han mostrado que funcionan. No reconocer los derechos colectivos sería realmente un retroceso, porque en la realidad los derechos colectivos funcionan, existen y son muy importantes. Entonces, ese es otro de los temas sensibles que se va a discutir. Otro tema de gran importancia es el derecho a las semillas. Como ustedes saben, últimamente hay unas pocas empresas que dominan unas cuantas semillas en el mundo y que han ido a través de los acuerdos, sobre todo de libre comercio, han ido incrementando su producción a nivel global, pero estas semillas lastimosamente no son las semillas de los campesinos. Y lo que nosotros queremos aquí con esta declaración es proteger los derechos que tienen los campesinos de poder producir sus semillas, de poder intercambiarlas, de poder mejorarlas. Esas prácticas que hasta la fecha han sido tan importantes para preservar la biodiversidad, esas prácticas necesitan mantenerse. No se trata de un reconocimiento, un derecho más, un derecho por encima de otros derechos. Se trata de reconocer algo que debería ser natural para todos, ¿no? La posibilidad de que los campesinos puedan mantener las semillas gracias a las cuales podemos alimentarnos.
Eso está muy relacionado también con los conocimientos tradicionales, gracias a los cuales se permite la mejora de las semillas, el rendimiento de las semillas, la utilización de ciertas semillas en ciertos lugares, en ciertas épocas. Esos conocimientos necesitan ser protegidos, necesitamos fomentarlos, que hasta la fecha no es el caso, lastimosamente. Se protege mucho la propiedad privada de las semillas de unas empresas. Eso está protegido por ley y aquí se va en contra, corre riesgo de pasar sus días en la cárcel. Pero no es el caso de los conocimientos tradicionales, que son fundamentales para la alimentación. El derecho al agua es otro de los derechos primordiales. El derecho a la participación de los campesinos en todas las decisiones que les afecten, todas las leyes, incluyendo acuerdos de comercio. Ahí también los campesinos deberían tener la posibilidad de plantear su posición, porque lastimosamente hemos visto que en el pasado muchas veces no hay coherencia entre el accionar a nivel comercial y los derechos humanos. Y en ese sentido, los campesinos necesitan tener una presencia en todas las decisiones que les vayan a afectar, por supuesto, en decisiones relativas a sus tierras, ¿no? Y a los recursos que se encuentran en ellas. Pregunta Joana también quiénes son los principales opositores. Bueno, ustedes podrán ver en los resultados de las votaciones de las distintas resoluciones. Gracias a Dios se han ido reduciendo el número de opositores. Hasta la fecha son los Estados Unidos y el Reino Unido que han presentado un voto contra las resoluciones sobre campesinos. Los países de la Unión Europea, muchos inicialmente se habían opuesto, ahora una mayoría se abstienen. Hemos visto con mucho agrado que Portugal en la anterior sesión ha votado a favor, y vemos en ese sentido un rayo de esperanza ahí en la Unión Europea. Sin embargo, todavía los otros países miembros de la Unión Europea no se han pronunciado a favor. Con relación a la pregunta de la señora Hélène sobre el carácter vinculante o no vinculante, quizás no me expresé bien y quiero quizás aquí tomar la oportunidad para responder aquí a la pregunta. Una declaración de Naciones Unidas no es igual a cualquier resolución. Es un documento de gran valor moral y es vinculante en la manera en la cual los estados la aplican. Es decir, si un estado actúa de buena fe, un estado que se ha suscrito a esta declaración, iría en contra de la declaración si tiene accionarios contrarios a sus principios y a sus artículos. En ese sentido, es vinculante en la manera en la cual los estados respetan la buena fe con la cual actúan. Los mecanismos del Consejo de Derechos Humanos permiten actualmente hacer prevalecer los derechos, por ejemplo, a través del mecanismo de examen periódico universal, donde la sociedad civil y otros estados pueden recomendar a un país cumplir con sus obligaciones, incluyendo las contenidas en instrumentos tales como declaraciones. Este es un mecanismo muy importante, ya que permite a los estados evaluar además el progreso en la aplicación. Existen otros mecanismos en el marco del Sistema Internacional de Derechos Humanos, tales como los procedimientos especiales, los cuales para la interpretación de sus informes, para sus recomendaciones y también para el análisis de casos, se basan no solamente en instrumentos de tratados, pero también se basan en instrumentos tales como declaraciones de Naciones Unidas. Entonces, no quisiera para nada que se disminuya la importancia de una declaración. Cuando yo hablaba del carácter no vinculante, es porque muchos países
se oponen de tal manera, los países que he mencionado, se oponen de tal manera a esta declaración que uno pensaría que se está negociando bueno, un tratado vinculante que de la noche a la mañana obliga a los países a cambiar todo. Creo que el objetivo de una declaración es presentar el más alto nivel de los objetivos que la comunidad internacional tiene alrededor de un tema, y los estados tienen la obligación moral, a través de su cumplimiento de la buena fe, de cumplir con esos objetivos. Obviamente cada estado, a través de sus posibilidades, y también ahí el rol de la sociedad civil para empujar el cumplimiento es muy importante. Entonces, creo que el carácter vinculante depende de la seriedad de cada estado y de la importancia que le otorga a este tema. Y sí, es cierto que existen otros documentos, tales como las directrices, que son muy importantes, y la diferencia con la declaración es que se trata de un instrumento de derechos humanos, una declaración de Naciones Unidas sobre derechos humanos. No existen tantas en el mundo, declaraciones de Naciones Unidas, son instrumentos realmente que tienen mucho peso moral incluso a nivel internacional. Con relación a la pregunta del señor Varela sobre qué se ha hecho para convencer, bueno, yo diría que no se ha hecho, pero sí, han habido una serie de eventos paralelos, de información que se ha brindado, de explicaciones que se han dado a todos los países, no solamente a aquellos que se oponen. Y bueno, nosotros tenemos confianza de que va a ser el razonar y el entendimiento es lo más importante. No podemos entender esta oposición, lastimosamente, y bueno, creemos que se necesita voluntad política y ojalá la sociedad civil en esos países pueda movilizarse también para hacer que estos gobiernos puedan sumarse. ¿Sí? Ok. Con relación a la pregunta de la señora Villamil, sobre cuáles son las condiciones para participar, creo que eso ya lo hemos respondido. Sobre la pregunta del señor Sergio Coronado, sobre los pueblos indígenas, sí, los pueblos indígenas han participado de manera muy positiva en el proceso de la negociación, porque como lo mencionaba Sergio, este proceso, esta declaración, busca proteger a todos los que trabajan en las zonas rurales, incluyendo los pueblos indígenas, que si bien ya tienen una declaración específica, esta declaración reforzaría sus derechos también y promovería sus derechos en aquellos países que quizás no han reconocido a la Declaración de Pueblos Indígenas. Entonces es un proceso muy favorable también para los hermanos indígenas, y ellos han estado participando de manera muy activa para apoyar este proceso, como se puede ver también en la cuarta sesión. Con relación al rol de los expertos, como mencionabas, nos parece muy importante porque, como decía, muchas veces hay algunos miedos, algunos temores sobre lo que dice la declaración y que son infundados, y que al escuchar por parte de los expertos, de su experiencia, sus conocimientos, muchos estados pueden sentirse aliviados y pueden saber que lo que se está adoptando no va en contra de derechos, por ejemplo, reconocidos, y al contrario, les va a ayudar a avanzar en su legislación. Con relación a la pregunta de la señora Viviana sobre los tiempos que toma, bueno, en realidad no hay un plazo específico, ¿no?, para terminar este proceso. Obviamente, desde la parte de Bolivia, desde los países que apoyan este proceso y por supuesto de los campesinos, de la vía campesina, hay una expectativa de que pueda terminar lo antes posible. Ojalá en esta quinta sesión, que es en abril. Si fuera el caso,
si es que lográramos terminar en abril, este mismo año se presentaría la resolución al Consejo de Derechos Humanos y este mismo año se presentaría a la Asamblea General, que normalmente discute estos temas en septiembre, octubre. Pero eso va a depender obviamente de cómo va la quinta sesión y bueno, esperamos que vaya conforme a las expectativas, ¿no? Sobre la observación general que está preparando el Comité de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, es una muy buena pregunta. Efectivamente, ellos están preparando un comentario sobre el derecho a la tierra. Los expertos son independientes, ¿no? Entonces ellos en su capacidad pueden presentar esta observación general. Han invitado a la embajadora Nardi Suso, quien ha participado en una sesión con ellos, para informarles sobre el proceso de la declaración, para que ojalá este proceso pueda nutrir también esa observación general. Normalmente en las observaciones generales existe la posibilidad de recibir comentarios de la sociedad civil y de los estados. No estoy segura, quizás Ana María nos pueda comentar sobre esto, pero entiendo que todavía no nos ha llegado a ese punto de discusión donde va a haber la posibilidad de enviar comentarios y seguramente será una oportunidad importante para reforzar la necesidad de que se reconozca como un derecho. En todo caso, sí tenemos muy buenas relaciones con varios de los expertos que participan en este comité. Existen ahí personas de gran renombre que han trabajado muchísimo por los derechos de los campesinos y esperamos que a través de ellos también se pueda dar un reconocimiento a este derecho tan especial. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Natalia, por tomarte el tiempo de responder a cada una de las preguntas. Quizás solo para conectar en cuanto a la observación del Comité DESC, yo puedo ser menos diplomática que Natalia. La verdad es que la intención de los miembros del comité es muy bueno. Ellos pensaron escribirlo para fortalecer el proceso de campesinos. Sin embargo, hemos tenido algún temor porque ellos quieren que solo sea sobre tierra y DESC y no que haya un reconocimiento explícito del derecho a la tierra o eventualmente solo para comunidades rurales, por lo cual estamos en conversación con ellos, los hemos alertado sobre el hecho de que si en la declaración ya se está negociando un derecho a la tierra, el hecho de que ellos no defiendan un derecho a la tierra podría ser regresivo. Y acabo de salir de otro webinario con Brasil donde habría 2 miembros más del comité y por lo menos la presidenta del comité dijo que si se habla o no de derecho a la tierra aún está abierto, aunque el consenso es que no va a ser una observación general sobre derecho a la tierra. Es un proceso paralelo que se interconecta y sobre ese tema, si quieren, si muchos están interesados, nos pueden escribir y podríamos tener otra reunión por vía virtual también. Quisiera no alargarme y dar la palabra a Diego, que va a hablar por medio del micrófono de Isabel, para que nos ayude con las preguntas que planteamos al principio, principalmente cuál es la situación del campesinado, la importancia del reconocimiento en la ONU mediante esta declaración y algunas preguntas y respuestas. Nos quedan más o menos 50 minutos y quisiéramos también tener al final una lluvia de ideas sobre qué se puede hacer a nivel nacional, porque más que lo que hacemos en Ginebra, lo que realmente puede influir este proceso es lo que cada uno de ustedes puede hacer en su país. Entonces, Diego, te damos 10 minutos para presentar, quizás dejamos otros 10 o 15 para preguntas y dedicamos la última media hora al intercambio sobre ideas de cabildeo. Diego, tienes la palabra por medio del micrófono de Isabel. Hola, hola a todos. Un momentito, Diego, ahora intenta otra vez. Hola, sí, ahí me escuchan. ¿Se puede escuchar a Diego? De la respiración. Perdón, Ana, ¿se puede escuchar a Diego? Se escucha como una respiración, Isabel.
empezar a ver cómo lo escuchamos, ¿vale? Tienes que hablar. No sé si se escucha. Ana, no he entendido. ¿Se escucha a Diego o no? Se escucha, pero se escucha muy mal. Se escucha Ah, con viento en el medio y lejos. Así que se escucha tendría que muy hablar mal. cerca al Vale. micrófono y tú tienes que poner el teléfono muy cerca también porque se oye un ruido en el medio. Vale, ok, te pongo muy cerca al teléfono, Diego, y lo intentamos así, ¿vale? Muy bien, ahí sí pueden escucharme. Sí, escuchamos. Muy bien. Bueno, en primer lugar, agradezco poder estar aquí, agradezco la paciencia también. Bueno, aquí somos férreos defensores del software libre y todavía algunas plataformas nos han jugado alguna mala pasada, pero agradezco también aquí a las compañeras de FIAM que han hecho todo el esfuerzo para que podamos resolver rápidamente la situación. Y vamos rápidamente a lo que aquí nos encuentra hoy, que es hablar de la declaración. En principio, la idea es mirar un momento sobre cuál es la situación del campesinado y cuáles son los impactos o posibles impactos de que esta declaración avance en Naciones Unidas. Respecto al primer punto, entonces, y muy brevemente, para nosotros ha habido ya a partir de finales de los 80 y mediados de los 90 toda una ofensiva sobre la agricultura en el marco del desarrollo del capital financiero en la agricultura y de la mano de la globalización, reconvirtiendo rápidamente los territorios en función de lógicas distintas a las que históricamente son las que regularon la producción y la vida en el campo. El capital financiero tiene un fin en sí mismo, que es valorizarse de la mano del sistema financiero y la especulación, y en la medida de que avanzó sobre objetivos claros como la mercantilización y la privatización de los alimentos, de los bienes naturales, de la tierra y del agua, eso también fue impactando directamente en el acceso a los alimentos y en el acceso al ambiente, en el acceso al espacio de la población en general, de la humanidad, de la sociedad. En ese sentido, nosotros entendemos que muchos de los impactos que ahora voy a tratar de puntualizar brevemente tienen que ver con esta desarrollo de esta y esta transformación de la economía global, que fue también de la mano de una tecnología que es funcional a esta perspectiva, una tecnología que es funcional a la idea de la privatización de las semillas, a la idea de la privatización de los bienes naturales, a la idea de la posibilidad de convertir a los alimentos en elementos sujetos de especulación financiera. Esa tecnología tiene como base a la transgénesis, producto de toda la revolución transgénica, y al uso intensivo de agrotóxicos que están en general directamente relacionados con esa modificación transgénica, y a partir de eso también a otro elemento que es una concepción con la cual no estamos para nada de acuerdo, que es la idea de que los bienes naturales y las semillas en particular pueden ser susceptibles de patentes o de propiedad intelectual. El desarrollo de esta tecnología y de las inversiones provenientes del sistema financiero se trasladaron en todos los territorios campesinos, en general de todos los continentes del planeta, como decíamos, en ofensivas que se traducieron en despojos y desalojos muchas veces violentos de comunidades campesinas, muchas veces de manera silenciosa, cuando las comunidades estaban
menos articuladas y con menos herramientas para poder afrontar los diferentes mecanismos con los cuales se fue avanzando sobre las tierras y los territorios campesinos. Y de esta manera cada territorio que fue siendo despojado de la agricultura campesina y transformado en un territorio en función de los agronegocios, dejó de producir ese territorio alimentos para los mercados locales a los cuales accedían la mayoría de los trabajadores de los países y se convirtieron en territorios productores de mercancía para el mercado global de alimentos controlado por las corporaciones transnacionales. La violencia en el campo no fue solamente de la mano de maquinarias que desmontan peones armados que amenazan constantemente a las comunidades campesinas, sino también la violencia está muy relacionada con el intensivo de agrotóxicos con todas las implicancias en la salud y en la naturaleza que eso tiene. También las consecuencias han estado directamente relacionadas con la privatización de las semillas y la imposición de normas restrictivas para el uso propio de las semillas y para la continuidad de la tradición de selección y de uso de las semillas que durante más de 10.000 años han realizado las familias campesinas. El impacto tuvo y tiene que ver con masivos desmontes de bosque nativo que afectan el hábitat completo de las comunidades campesinas y de pueblos originarios, y también el impacto se da en el mercado, donde cada vez más las corporaciones transnacionales se van apropiando de fragmentos del mercado, haciendo que cada vez el ingreso de las familias campesinas sea menor en términos de la logística y de la posibilidad de acceder a los mercados. Y obviamente también toda la tecnología que promueven las corporaciones transnacionales disminuye mucho el trabajo en el campo, aumentando la desocupación y el paquete de todas estas consecuencias que estamos mencionando incide, por supuesto, en aumentar el éxodo y la migración del campo hacia las ciudades en búsqueda de oportunidades para estas comunidades que han sido despojadas. Pero también es importante comprender que las consecuencias de esta lógica y de esta forma de transformar la agricultura no son solamente para las comunidades, para las familias campesinas, sino también para el resto de la humanidad, para el resto de los trabajadores y trabajadoras del mundo, en un sentido porque cada vez es más difícil acceder a alimentos. Esto se demuestra y se ve en la crisis alimentaria que vergonzosamente atravesamos en pleno siglo XXI, y no solamente el acceso a alimentos suficientes, sino también el acceso a alimentos saludables. Los alimentos controlados por esta tecnología de las transnacionales están cada vez más contaminados con agrotóxicos y en distintos componentes que derivan de la agroindustria. Y también queremos señalar el fuerte impacto en la crisis climática y en todo el proceso de cambio climático que tiene un grado importante de influencia en la tecnología del agronegocio y de lo que llamamos la agricultura agroindustrial. Esto es un resumen de lo que nosotros entendemos parte de las consecuencias que se están viviendo y de las transformaciones que se están viviendo en el campo, que tiene un solo ganador, si se puede llamar así, que son las corporaciones transnacionales, las cuales cada vez se apropian de mayor lucro en función de este sistema. Pero es importante señalar también que a pesar de este contexto complejo y difícil, aún hoy el campesinado en todas sus variables, en todas sus variantes que tienen que ver con culturas, que tienen que ver con geografías en todo el mundo, pero diversos estudios, podemos citar de Grain, de ETC Group, demuestran que el 75% de la población mundial hoy
es alimentada, accede a alimentos que son provenientes de la agricultura campesina, a pesar de que ya la agricultura campesina ha sido arrinconada en tan solo el 25% de las tierras productivas del planeta. En síntesis, con tan solo un 25% de las tierras con capacidades agropecuarias, el campesinado está alimentando al 75% de la humanidad. En ese contexto han surgido muchas resistencias y muchas luchas, muchas demandas en todos los países de cada continente, demandas en las cuales organizaciones campesinas reclaman que los estados tengan políticas públicas que protejan al sector, que promuevan y que promuevan también la posibilidad de que desde las ciudades se pueda acceder a alimentos a precio justo y alimentos de calidad y saludables. Y en ese sentido, desde ya hace más de 15 años, la Vía Campesina, que es una red, una articulación global que está conformada por organizaciones campesinas nacionales de todos los continentes, de más de 85 países, planteó también la necesidad de discutir una declaración de derechos campesinos en el seno de Naciones Unidas. ¿Por qué en el seno de Naciones Unidas? Porque entendemos que también, a pesar de que muchas de estas luchas se terminan definiendo en términos de política pública en cada uno de los países, entendemos que Naciones Unidas sigue representando hoy el espacio democrático global en el cual se pueden llegar a consensos de alto nivel en función de cuáles son los horizontes que tenemos nosotros como humanidad para avanzar en el marco de un desarrollo que nos incluya a todas y a todos. En ese sentido, nos parece que con todas las limitaciones democráticas que aún hoy podemos decir de Naciones Unidas o de muchos de los gobiernos o de los estados que son miembros de todas las demandas que podemos tener en torno a profundizar la democracia y la participación, creemos que es el ámbito global más legítimo y más democrático si lo comparamos con otros ámbitos que también están definiendo políticas y que creemos que muchas de las políticas de esos otros ámbitos están atentando contra derechos humanos y contra derechos de los campesinos en particular. Ahí nos referimos, por ejemplo, a la Organización Mundial de Comercio, a todos los tratados de libre comercio que se promueven y que en general afectan los derechos humanos, pero las organizaciones campesinas o los pueblos en general o incluso los estados no tenemos cómo demandarlo y cómo reclamarlo. Por eso pensamos que es fundamental avanzar en el reconocimiento de algunos derechos. Y ahí quiero puntualizar solo algunos de los principales elementos que nos parecen importantes de destacar en el marco de una declaración que es muy completa y que, como podrán haber visto, incluye una importancia de diversos derechos que queremos contemplar. En primer lugar, nos parece fundamental el hecho del reconocimiento y el derecho a la identidad campesina, porque durante mucho tiempo se ha utilizado el término campesino en algunos lugares como una forma despectiva, porque incluso ha habido una mirada peyorativa directamente hacia la gente que trabaja la tierra, las personas, las mujeres y hombres que producen alimentos, y ha habido todo una acumulación despectiva en términos de lo que desde algunos sectores se ha estado trabajando. Sin embargo, en todo este proceso que comenté de la articulación de la Vía Campesina, nosotros pudimos ir viviendo lo importante que es poder avanzar hacia el autorreconocimiento y entender la gran labor y la fundamental labor que realizamos las campesinas y los campesinos a la hora de producir alimentos para el resto de la población. Por lo tanto, nos parece fundamental una declaración de Naciones Unidas que reivindique y reconozca
la identidad campesina y reconozca también el aporte fundamental para la vida y la reproducción de la humanidad que hacemos las campesinas y campesinos. Por otro lado, y recién lo señalaban desde la misión de Bolivia, nos parece muy importante el hecho de poder avanzar en la dimensión de los derechos colectivos, si bien está ya muy reconocido y es muy legítimo el reconocimiento y el respeto por los derechos individuales para pueblos, para muchas culturas, el derecho comienza por el derecho colectivo, por la vida de la comunidad, por las relaciones y la solidaridad de la comunidad, y una vez que podemos avanzar en el desarrollo pleno de nuestros derechos colectivos, es que podemos después realizarnos plenamente como individuos. Entonces, creemos fundamental para el desarrollo hacia el futuro de los derechos humanos en general, que se pueda comprender la importancia que tiene para una amplia franja de la humanidad en el mundo, la importancia que tiene el reconocimiento de derechos colectivos como un factor bien importante. Por otro lado, queremos destacar que ha tenido que ver incluso con varios de los debates en Naciones Unidas, lo que se habla como nuevos derechos. Para algunos estados, incluso en algún momento planteaban que el problema de la declaración es que contenía nuevos derechos y que por eso la declaración no podía avanzar. Y justamente, si bien reivindicamos una declaración, es porque necesitamos el reconocimiento de nuevos derechos en términos también de un contexto histórico mundial en el cual han aparecido nuevas formas de violación de derechos que antes no existían. Más temprano señalábamos el tema de las semillas, por ejemplo. 50 años atrás no nos hubiéramos imaginado que hubiera sido un problema el tema de la propiedad de la semilla, porque la semilla tiene una historia de más de 10.000 años de elaboración, de selección y de trabajo que incluye a muchas generaciones, 10.000 años de trabajo, y siempre las semillas fueron de alguna manera consideradas como un patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad. Sin embargo, el desarrollo de esta tecnología y la ambición de lucro desmedido de las corporaciones hace que hoy hayan diferentes mecanismos para privar a las campesinas y campesinos de este legítimo derecho, y es por eso que creemos que el derecho a las semillas, por ejemplo, es un derecho que debe ser incluido y es un nuevo derecho justamente en términos de nuevos mecanismos de violación de derechos. Así podemos citar distintos elementos que tiene esta declaración que hacen a este contexto y que entendemos son vitales, no solamente para la preservación de las campesinas y campesinos, sino también que son vitales para la preservación de la vida en el planeta. Para no extenderme sobre esto, finalmente otro elemento que nos parece importante dentro de esta declaración tiene que ver con las obligaciones de los estados, porque entendemos que en el contexto de la globalización y de la desregulación, el rol de los estados es también fundamental, y si bien quizás esta declaración no es estrictamente vinculante, sí marca un horizonte y sí coloca una meta sobre la cual los estados miembros de Naciones Unidas debieran mirarse para establecer leyes, legislaciones y políticas públicas que estén orientadas a hacer cumplir los derechos que en la misma se van mencionando. Por eso nos parece también bien importante poder avanzar sobre el tema de las obligaciones de los estados. Como se describió más temprano, tenemos derechos muy importantes, el derecho a la tierra y al territorio en todas sus dimensiones, a las semillas, el tema de los agrotóxicos, que es también un tema fundamental, que está vinculado con el derecho a la salud, pero también vinculado con el derecho al respeto de la cultura y de distintas formas de producir. Es fundamental que se puedan establecer
prohibiciones y zonas de exclusión para que la agricultura campesina no sufra los impactos del uso de agrotóxicos en los sistemas agroecológicos que se van desarrollando. El tema de los derechos de las mujeres campesinas en todas sus dimensiones también está planteado en la declaración y nos parece fundamental porque todos estos elementos de violencia que hemos planteado siempre se sufren con mucha más incidencia y con mucha más fuerza sobre las mujeres campesinas. Así, haciendo como un paneo general, y por otro lado, el derecho al precio justo, el derecho a un mercado justo, que tiene que ver con el derecho a una vida digna relacionado a una remuneración justa del trabajo. Todo esto está interpretado también en la Declaración de Derechos Campesinos, porque en general la vida campesina está planteada en un trabajo que le permita la reproducción y no así la acumulación financiera, y es por eso que creemos que es necesario que los estados, luego de reconocer la función estratégica que cumple el campesinado en términos de producción de alimentos, puedan plantear políticas concretas, incluyendo subsidios en los momentos que sea necesario para garantizar que el trabajo de la familia campesina sea remunerado de una manera justa, y eso está muy relacionado también con la necesidad de que los estados puedan regular e intervenir sus mercados locales de alimentos de manera de generar condiciones igualitarias de acceso, ¿no? Sobre todo en un contexto que no nos da este seminario para hablar, pero de fuerte fortalecimiento de monopolios y oligopolios que, lejos de constituir un libre mercado, en realidad un mercado bien rehén de algunas corporaciones, ¿no? Bueno, y finalmente, quizás para ya permitir otras intervenciones, para nosotros es muy importante que se pueda avanzar en Naciones Unidas, de la mano también de que se pueda continuar avanzando en las instancias regionales que existen en el mundo, así también como en cada uno de los países, y que es de alguna manera también posible que algunos países puedan tomar esta declaración aún en el proceso y puedan trabajarla a manera de desarrollar políticas públicas en sus estados, y esto también va a seguir de la mano de lucha, un plan de acción que Vía Campesina ya trabajó nuevamente el año pasado en su conferencia internacional, plan de lucha que se va a sostener en todo el mundo y en cada país en particular para colocar estas demandas ante los gobiernos, y un plan de lucha que insiste con la necesidad de la articulación y con la alianza con distintos sectores de la sociedad, de la clase trabajadora, de organizaciones de la sociedad civil, de organizaciones de consumidores, de derechos humanos, que también comprenden la importancia de estos temas y que permitan, junto también con los gobiernos y con los funcionarios que se comprometen con esta temática, poder avanzar, como decía, en políticas y en legislaciones específicas en cada uno de los países. Hasta ahí, entonces, estos elementos que quería aportar, y quedo atento a las distintas intervenciones. Muchísimas gracias, Diego. Entonces, les pediríamos a los que tengan preguntas que en la parte de participantes marquen con la manita que se levanta para darles la palabra. Ahora, entonces, recibimos preguntas. Les pedimos que sean concisos porque solo nos queda una media hora y sí quisiéramos ver cuáles son las posibilidades de acción a nivel nacional. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Tú puedes escuchar, Diego? ¿Escuchas lo que Ana ha dicho? Sí. Okay. Aquí, Sergio Coronado. Isabel, no lo puedo desconectar, no lo puedo activar. Si tú lo pudieras activar, por favor. Sergio, tienes que quitar
desbloquear el micrófono, por favor? ¿Aló? Sergio, ¿podrías desbloquear el micrófono? Hola, ya pude. Hola, por favor. Sí, gracias Ana y gracias Diego e Isabel. La pregunta puntual es si hay algún tipo de respaldo desde organizaciones sindicales de trabajadores en zonas agrarias o rurales al proyecto de declaración, porque el liderazgo de la vía campesina y de la CLOC ha sido fundamental, pero seguramente va a llegar un momento en el cual hay que tender más lazos de unidad con otros sectores sociales. Entonces mi pregunta es sobre este punto. Gracias. Gracias. Jorge Varela, tú también tienes una pregunta. Vamos a recoger algunas y después damos la palabra a Diego para responder. Jorge, si no puedes desbloquearlo, te pediríamos que mandes la pregunta por escrito en el chat, por favor. Porque yo no te puedo desbloquear, desafortunadamente. Por aquí estoy viendo si hay alguien más. Bueno, por ahora entonces, Jorge, si nos puedes mandar la pregunta por escrito, por favor, porque no te podemos escuchar. Y daría la palabra entonces a Diego, en la medida en que no veo más preguntas, para que respondas. Diego, por favor. Bueno, muy bien. Respecto al respaldo de otras organizaciones y en particular movimientos sociales y sindicales, en principio yo no lo mencioné, pero hay un número importante de organizaciones que se fueron sumando y haciendo que este proceso no sea solo de vía campesina, sino ya es un proceso de la sociedad civil en general. Están organizaciones de pescadores, organizaciones de pastores, hay organizaciones de trabajadores agrícolas que se fueron sumando a este proceso, un sinnúmero de organizaciones de derechos humanos, y en el último tiempo hemos empezado a tener también respaldo de organizaciones sindicales que creemos que se van a ir fortaleciendo con el paso del tiempo y con la posibilidad de ir difundiendo este proceso, en el cual aún nos queda mucho por hacer para poder seguir sumando aliados y aliadas. Así que bueno, también lo dejo eso como una inquietud, pero también reforzar eso, que ya no es la declaración de la vía campesina, es una declaración que está siendo apropiada por muchísimas organizaciones. Diego, no veo la pregunta de Jorge en el chat. No sé, Isabel, si tú la ves. Bueno, si no es así, creo que podemos continuar. Yo quisiera solamente resaltar que este proceso, así como otros procesos que están liderados en este momento por movimientos sociales, es súper importante por el momento en el que estamos, que es un momento en el que muchos estados incluso están negando los derechos humanos, populistas, principalmente de derecha, que están en el poder, y entonces mantener la fuerza viva de los movimientos políticos que hacen que los tratados, las declaraciones y otras normas estén vivas es importante, y tener un marco como la declaración que apoya a un grupo tan importante como es la gente que vive en el campo, tiene un poder muy grande, no solo como resultado, sino también el proceso. Hemos observado que si bien existen los instrumentos de derechos humanos, son muy vagos y las interpretaciones que dan los gobiernos suelen ser bastante cargadas hacia la protección de quienes tienen el poder económico y político, y por eso esta declaración nos ayudaría a detallar. Las obligaciones ya existen y la declaración diría cómo los estados tienen que aplicar esas obligaciones existentes en sus tareas diarias. Y en este sentido, con esa interpretación, nosotros daríamos una fuerza más grande a la declaración.
Esto, por supuesto, también para esta pregunta sobre la vinculatoriedad, es solo un ladrillo más en la construcción del derecho internacional que suma a los otros y que solo estará vivo si la gente común y corriente y si los movimientos le dan vida. Y por eso es que todo el trabajo que ustedes puedan hacer es súper importante. Yo estoy en Ginebra los diplomáticos hacen lo que las capitales les ordenan. Y es el movimiento que se hace en los países, como por ejemplo lo que hicieron, lo que están haciendo en Portugal con los países de lengua portuguesa, lo que hicieron, ha hecho la Vía Campesina en Portugal para lograr que sea el único país de Europa que se ha desvinculado de la Unión Europea y que apoye explícitamente, es muy importante, y teniendo en cuenta que abril será un momento difícil, porque en la medida en que los estados que no quieren la declaración o que quieren una declaración débil vean que se acerca el final del proceso, van a hacer más resistencia. Entonces, en este momento es importante que en todos nuestros países llevemos a cabo actividades para llamar la atención de los gobiernos a cumplir con su tarea de proteger a los campesinos y a las campesinas en este proceso. En este sentido, vale la pena recordar que entonces el primer momento que tenemos es la negociación que tendrá lugar del 9 al 14 y en donde ustedes, por ejemplo, podrían pedir a los gobiernos que participen y mandar documentos diciendo los puntos de la declaración que son importantes y por qué exigen que los gobiernos apoyen estos puntos muy importantes, los nuevos derechos y los derechos colectivos, como mencionaron Diego y Natalia. Es posible también, y sería muy útil, si el movimiento campesino, los movimientos pescadores, de pastores y otros envían cartas a las autoridades, tienen reuniones bilaterales, por ejemplo, con los ministerios de Relaciones Exteriores o de Agricultura para exigir que cumplan. Todo tipo de movilización, ustedes son más expertos en las movilizaciones que nosotros, puede ayudar al proceso. Y en algunos países algo que ha servido es el trabajo con parlamentarios, pidiendo a los parlamentos resoluciones que apoyen esta declaración. Ese fue, por ejemplo, el caso en Suiza, ese ha sido el caso en Portugal, pero en los países de habla hispana no hemos avanzado tanto en el trabajo con los parlamentos y creemos que sería de gran ayuda. Estas son solo algunas ideas. Obviamente todas las acciones comunicativas que den visibilidad al proceso y que exijan a las autoridades apoyar serán muy importantes, pero también nos gustaría oír ideas que ustedes tienen. Nosotros, creo que puedo decir, Diego, desde la Vía Campesina, desde FIAN y desde CETIM, que es otra organización que está apoyando, estamos abiertos a contribuir como sea necesario, bien sea dando apoyo técnico, apoyando, pero creemos que ustedes tienen una experiencia muy grande y esa experiencia es la que puede también añadir valor y ampliar el apoyo que necesitamos. Entonces, con estas palabras quisiera abrir las posibilidades de participación para que ustedes compartan con nosotros las ideas de cabildeo a nivel nacional en abril, después para la posible votación que esperamos que se lleve a cabo en junio, aquí en Ginebra en el Consejo, y para septiembre, donde si todo sale bien hasta junio, se votaría en la Asamblea General en Naciones Unidas en Nueva York. ¿Quién quisiera comenzar con ideas de cabildeo? Isabel, si tú me puedes ayudar con la administración de la palabra. Sí, tengo... Ruth. Sí. Tenemos a Ruth Adriana Tánchez. Muy buenos días. Buenos días. Hola, Ruth. Sí, yo estaba escuchando y soy de Guatemala, que un país, al igual que Bolivia, mayoritariamente de población indígena, que se dedica a la producción de alimentos y también con una larga tradición de cuidado de las semillas. Entonces, ¿qué relación habrá entre la Declaración de los Derechos de los Campesinos y de los pueblos originarios? Sí, disculpen que mi pregunta creo que está quizá fuera, porque ahorita ustedes están haciendo ya dentro del tema de los cabildeos a nivel de países.
En ese caso, Guatemala creo que sí es muy urgente porque tenemos entendido que es uno de los países que no están de acuerdo con esta declaración y que a través de colectivos sociales se tendrá que hacer un trabajo de cabildeo con los ministerios como por ejemplo el de Agricultura que ustedes han mencionado y con otras instancias e incluso comunicados de prensa. Eso es lo que puedo decir ante este momento como Guatemala. Gracias. Muchísimas gracias, Ruth. La verdad es que Guatemala ha jugado un papel bastante, por decirlo así, perverso en la negociación. En la anterior negociación respondieron a cada propuesta de una manera bastante negativa. Entonces creemos que la coordinación de todos los que estén interesados con la vía campesina en Guatemala sería muy importante para poner la presión necesaria y tratar de cambiar esta posición en la próxima negociación en abril. Muchas gracias. Creo que había alguien más que quería hablar, por aquí vi. Gracias, Ruth. Voy a leer la pregunta de Jorge. Tenía dos preguntas, creo. Pregunta, ¿existe un consorcio de territorios y comunidades indígenas que tiene decenas de organizaciones a nivel mundial y me han manifestado su interés en participar? ¿Qué necesitarían para incorporarse a la quinta sesión? Bueno, para responder a esa pregunta, normalmente también me gustaría que Diego responda porque él es la Vía Campesina, es la organización que lidera. Normalmente sería bueno, Jorge, como tú ya has estado, que nos pongamos en contacto y especialmente que nos pongamos en contacto con la Vía Campesina para ver cómo se puede facilitar esta participación. El único inconveniente que tenemos en este momento es que los recursos son muy escasos. Entonces, quienes quieran participar tendrían que buscar sus recursos y sería muy importante que coordinen con quienes han estado liderando este proceso durante todo este tiempo. No sé, Diego, si tú quieras decir algo en este sentido, como Vía Campesina. Muy breve y siguiendo lo que está planteando Ana María, es para la Vía Campesina fundamental poder sumar todos los actores y organizaciones que se quieran comprometer con el proceso. Resta reforzar la articulación previa para que podamos llegar lo más coordinado posible, ¿no? Bien, ¿alguna otra idea de cabildeo, pregunta que tengan? ¿Me escuchan? Sí. Creo que Jorge tenía otra pregunta. Antes lo voy a leer. Dice, antes de la cuarta reunión, nosotros pedimos apoyo a nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores y la delegación en Ginebra, pero aunque nos expresaron su simpatía, no fue suficiente. ¿Sería posible que la Vía Campesina, FIAN o algún otro organismo internacional se dirigiera por escrito a esas autoridades nacionales y con copia a nosotros? Bueno, yo pienso que sí, tendríamos solo que coordinar, nos ayudaría mucho, por ejemplo, recibir las cartas que enviaron en la ocasión anterior y siendo así, nosotros podríamos escribir una comunicación similar con Diego y las otras personas en la región y enviar este tipo de comunicación. Me parece una buena idea, Jorge, y entonces daremos seguimiento contigo. Diego, ¿tú quieres decir algo a este respecto? No, de acuerdo, Ana María. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, veo a Viviana. ¿Ves algo, Isabel? Sí, Viviana. Sí, ahora Viviana. Sí, ya me escuchan. No, pues es una pregunta sobre todo para FIAN
Colombia, no sé, Ana María, si tú nos puedes contar, porque entiendo que desde FIAN Colombia se viene liderando también la incidencia acá en el país. Quería preguntar si habían pensado en algunas acciones, si ya las habían adelantado, y si no, pues para poder pensar en algunas articulaciones. Aquí en Colombia, desde el Congreso, pues tenemos algunos parlamentarios amigos que podrían efectivamente tramitar o gestionar, a quienes les podríamos solicitar gestionar una reunión con Cancillería y con varias organizaciones campesinas, aprovechando también varias discusiones que se han presentado recientemente en el país a propósito de la inclusión del campesinado en el censo, que es una acción que se viene promoviendo por varias organizaciones campesinas, especialmente del Cauca. Escuché que una compañera de la Mesa del Cauca está aquí en el seminario, y se me ocurre, pero pues por supuesto esto es algo que debería venir mucho más desde o sea, que deberíamos pensar con las organizaciones que vienen promoviendo esta acción, y también preguntar en ese sentido a FIAN Colombia si se ha promovido algo en ese sentido, o si no, pues para pensar en ese tipo de acciones. Bueno, los líderes de esto o ha sido la Vía Campesina. Yo tengo algunas ideas, pero me gustaría que primero Diego responda, porque me parece que cualquier acción debería estar lo mejor coordinada posible con ellos. Entonces, Diego, te doy la palabra y después respondo sobre lo de FIAN Colombia. Muy bien, brevemente comentar que desde el año pasado ya iniciamos un proceso de transición donde la Secretaría Regional de Vía Campesina Sudamérica se trasladó a Colombia. No te escuchamos, Diego. Tenga mayor visibilidad en Colombia. Por otro lado, han habido iniciativas importantes de parte de Vía Campesina, como las que se mencionaba recién, y también lo que tuvo que ver con la propuesta de modificar la Constitución, introduciendo el reconocimiento al campesinado colombiano. Y en ese sentido creemos que bueno, hay un camino importante iniciado por los distintos espacios de organizaciones campesinas de Colombia, que es fundamental seguirlo transitando, seguir incorporando propuestas y actores que puedan fortalecerlo, sobre todo también en el marco de los acuerdos de paz y los incumplimientos que se están dando de parte del Estado colombiano, la violencia sistemática que están padeciendo en general los dirigentes políticos y sociales colombianos, pero en particular los dirigentes del campo, el campesinado de pueblos originarios. Así que creo que es fundamental. Lo que sí sugerimos concretamente es que se pueda involucrar y articular con la Secretaría de Vía Campesina Sudamérica, que está ahí en Bogotá. Muchas gracias, Diego, y gracias a ti, Joana, por la pregunta. Yo sé que FIAN Colombia está en estricto y estrecho contacto con la coordinación de la vía en Bogotá. Desafortunadamente veo que no pudieron participar hoy, pero sería buenísimo, Joana, si tú te puedes poner en contacto con ellos. Yo igual les voy a comentar para ver cómo podemos sumar el apoyo de ustedes a lo que ya están haciendo desde la vía y desde FIAN. ¿Te parece esta vía? Como que tú hablas con Juan Carlos y en todo caso yo le informaré justo después de la reunión. Sí, Ana María, perfecto. Gracias. Bueno, tenemos a sí, Héctor Yáñez, sí. que quiere preguntar. Héctor, ¿tendrías que levantar el bloqueo del audio? No. Eso ya casi, otra vez como acabaste de hacer ahora, estábamos oyendo el trasfondo. Ok,
Héctor, no te podemos escuchar. Sí. Mientras Héctor intenta de... Ah, no, ahora, Héctor. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Mire, yo no sabía cómo funciona este sistema. Yo realmente soy campesino de acá de Chile, de una zona rural, y estamos formando la mesa de jóvenes rurales de Chile. Y bueno, el problema que tenemos acá es que la edad de los productores es de 55 años, entonces el campo se está envejeciendo y en realidad vemos pocos jóvenes en las zonas rurales. Yo no sé si ese problema se extiende también en otras partes del mundo. Damos primero la palabra a Diego para responder, que sé que tiene respuestas y si es necesario yo complemento. Bueno, creo que a medida que se dan todas estas situaciones que hemos descrito de violencia y de desigualdad en el campo, bueno, también se profundiza una tendencia en la cual la juventud busca también oportunidades en las ciudades. Hay un fenómeno que se ha ido dando en distintas zonas del planeta, aunque también hay otro fenómeno que es de retorno al campo, porque lo cierto es que las ciudades tampoco están conteniendo a la juventud ni a los migrantes. Por lo tanto, bueno, hay situaciones en las cuales se ven con más nitidez y en otras en las cuales hay un retorno de la juventud al campo. Pero sin ninguna duda que es una preocupación y que estamos también planteando varios de los elementos incluidos en la declaración que tienen que ver con mejorar las condiciones para que la juventud no solamente tenga derecho a los elementos que ya hablamos, sino también a factores como la cultura, la educación, la recreación, que son también derechos importantes para el desarrollo de una comunidad y la contención de la juventud. Bueno, muy bien. No tengo que decir más. ¿Algún otro comentario, pregunta o idea de cabildeo en la que requieran nuestro apoyo? Veo algunos comentarios de Romel Luarca. Dice, tiene una pregunta directa. ¿Qué mecanismos de sanción pueden establecerse o se proponen para los estados que no cumplan con la declaración? Mi pregunta es en el sentido que en el caso de Guatemala le interesa regular leyes en favor de grandes empresarios y no en beneficio de la población. Ana, ¿tú quieres decir? Yo puedo intentar responder, sí. Bueno, normalmente lo que sucede cuando se adopta un instrumento internacional como una declaración es que las Cortes Constitucionales, especialmente en el caso de América Latina, donde todos los instrumentos que ratifiquen los estados pasan a formar parte del bloque constitucional, las Cortes Constitucionales podrían usar esta declaración, por ejemplo, para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, en conjunto con los pactos de derechos humanos. Para eso, por supuesto, hay que trabajar mucho con la fuerza política que haga la presión para que las interpretaciones apliquen la declaración y, por otro lado, también con los jueces que decidirían este tipo de reformas de decisiones de inconstitucionalidad. Igualmente, sería un poco más fácil hacer todo el trabajo de cabildeo en los parlamentos teniendo este instrumento. No desconozco que las fuerzas políticas de las empresas o de los otros poderes económicos que quieren desconocer los derechos de los campesinos es muy fuerte, pero por lo menos tendríamos un instrumento más para la defensa política desde lo jurídico de este caso. Y además, esperaríamos que si la declaración es adoptada, los organismos de los tratados en Naciones Unidas también empezaran a aplicar las disposiciones cuando evalúan cómo los estados están cumpliendo con el pacto. Entonces, por ahora y eso no tenemos sanciones más fuertes en el derecho internacional en este momento. El derecho internacional
es joven en comparación con la historia y tenemos que seguir construyendo, y yo creo que la siguiente etapa, si logramos la declaración, sería empezar a trabajar por un instrumento que sea vinculante y por lograr sanciones efectivas. Pero para llegar y caminar hasta allá tenemos que primero recorrer este camino. No sé si alguien más quiere añadir. También de los participantes están bienvenidas las respuestas y las opiniones, porque es una pregunta muy buena. O Diego. Estoy buscando un momentito, no veo ninguna mano, pero Romel Loarca dice: la Corte Penal Internacional podría dar algún seguimiento como derecho internacional, es su pregunta. Y Jorge Varela dice: las organizaciones de la sociedad civil de Guatemala deben actuar dinámicamente respecto a su delegación en Ginebra y, por supuesto, la posición del presidente. Eso, bueno, empezamos por la de Jorge, que es totalmente válida, y en cuanto a la Corte Penal, es más difícil que eso porque la Corte tiene un estatuto muy claro. Ellos ya están intentando expandir hacia el tema del acaparamiento de tierras y el ecocidio, pero si soy sincera, en este momento solo con la declaración sería difícil que definan, solo podrían utilizarla si está en conexión con un delito específico. Todavía nos toca recorrer un gran camino para llegar hasta allá. No sé si alguna de las otras abogados que están aquí, que saben más de derecho internacional penal, quiere complementar. Ana María, por favor. Si me permite. ¿Sí? ¿Quién habla? Natalia. Perdón, Natalia, vale, claro. Sí, bueno, también quería recordar que uno de los artículos de la declaración busca fortalecer la participación de los campesinos en el marco de Naciones Unidas, ¿no? Y se promueve la consideración de mecanismos que puedan fortalecer esa participación. Y eso quiere decir que en un futuro se podría discutir nuevos mecanismos que sobre la base de esta declaración permitan una participación más activa de los campesinos dentro del sistema de Naciones Unidas. Y tenemos ahí buenos ejemplos de la participación, por ejemplo, de los pueblos indígenas, ¿no? Que obviamente siempre se tiene que ir fortaleciendo cada vez más, pero que ya han logrado ese recorrido, y como bien lo decía Ana María, es un primer paso, pero es un paso necesario para seguir fortaleciendo, ¿no? esa participación, que podría brindar también otro mecanismo de implementación, ¿no? De solicitar la implementación por parte de los estados. Gracias. Bueno, muchas gracias, Natalia. Quisiera darle la oportunidad para unas palabras de cierre a Diego, porque ya son las 5:03, creo que ya tenemos que terminar. Diego, ¿quisiera cerrar con algo, la nota de ánimo para los compañeros y las compañeras? Quienes han participado y se han interesado por el proceso. Creemos que es un proceso que tiene muchas dimensiones, que está alimentado por muchas luchas en todo el mundo, y que además el mismo proceso también alimenta a esas luchas, que son luchas por la vida, derechos inclusivos para mujeres y para hombres, y que en el fondo son luchas que apuntan a que podamos vivir con más justicia, más solidaridad, más igualdad en el mundo. Así que agradecer en primer lugar, y luego plantear los desafíos que tenemos hacia adelante, y que se nos hacen más livianos cuando nos vamos sumando más
actores de distintos puntos del mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, por un lado, poder seguirnos apoyando en el lobby con cada uno de los países y con cada una de las misiones para que esta declaración pueda avanzar. En todos los continentes tenemos países que acompañan, pero también tenemos países, gobiernos particularmente que están poniendo, como decimos nosotros, palos en la rueda. Entonces pedimos seguir articulando y seguirnos sumando para ponerle presión a los gobiernos de cara a las discusiones en Naciones Unidas, pero por otro lado también la posibilidad de articular en cada uno de los países en los que estamos con las luchas nacionales que se están dando y que son la otra cara de esta declaración y que es cómo transformar estos principios en leyes y en políticas públicas y luego, por supuesto, en cómo exigir para que los estados lo cumplan. Y en esto también finalizar con lo importante que es la solidaridad. En estos momentos, en muchos países, la situación es muy grave. Recién mencionamos a Colombia y creo que es importante volverlo a mencionar porque lamentablemente, desgraciadamente, nos llegan informaciones todas las semanas de campesinas y campesinos asesinados, pero es una situación que se va dando en distintos lugares del mundo y es muy importante la solidaridad con las organizaciones, con las familias, incluso que están afectadas para que podamos ir sumando fuerza en función de construir la justicia y la igualdad. En función de estos desafíos creo que seguramente nos seguiremos encontrando en distintas instancias y cierro agradeciendo aquí a FIAM que ha hecho un gran trabajo en la organización y luego en la coordinación del seminario. Gracias. Muchas gracias, Diego. Tus palabras son contundentes, no hay nada más que decir. Ahora nos toca hacer, después de decir. Solo quisiera avisarles que este seminario en línea ha sido grabado y vamos a poner el vínculo a su disposición, de manera que si ustedes quieren lo puedan compartir con otros movimientos, otras organizaciones interesadas. También en la invitación está mi email, entonces si requieren algún apoyo o quieren profundizar en algún tema, pueden ponerse en contacto conmigo y yo por supuesto involucraré a Diego y a Natalia según sea necesario y esperamos que podamos seguir juntos en estas luchas y que pasen una buena tarde allá, mientras yo acá me sigo congelando de frío en Ginebra. Un abrazo fuerte y mil gracias a Isabel, que tuvo toda la paciencia para organizar toda la parte técnica. Hasta luego.